Hace años estaba en un lugar donde llaman una iglesia carismática y vi un pastor de acá del centro donde de alguna forma el Señor me puso y me sacó. Y estaba el pastor ahí, vamos a decir, el pastor de los pastores, y vino como un misionero y subía arriba el lugar, creo que le dicen el altar de adoración, algo así le llama. Yo no llamo así porque eso era el Antiguo Testamento, donde se hacían los sacrificios. Bueno, se sube ahí y me pareció raro que el hombre le puso la mano acá y como que le pasó un don para ministrar no sé a dónde, acá en la provincia de acá de Argentina. Y la gente, claro, gritaba que cayó y que él le había pasado algo. Y a mí me llamó la atención en esa época, fue hace unos 10 años atrás, más o menos 9, 8, 9, que vi eso. Y un poco con eso lo que voy a hablar ahora, lo que Pablo está hablando de esto, que se pueden pasar los dones espirituales así, o sea, te paso el don por imposición de mano, ¿es así? Es un tema largo para hablar, pero voy a tratar de tocarlo por arriba. Versículo 9, versículo 11 de Romanos 1:11, siguiendo con lo que estaba hablando. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que sea confirmado. Deseo veros para confirmarle algún don. ¿Le pongo una imposición de mano? ¿O por qué Pablo decía, no le impongan las manos con la ligereza a cualquiera? Pablo no estaba hablando de imponer las manos a Timoteo, cuando vemos todos sus contextos ahí, algún don espiritual. Cuando diga no le imponga las manos a alguien, hablando en el contexto, hablaba no nombres a un ministro a la ligera. No le ponga la mano así como le ordenaron a Pablo y a Silas para que fueran. Era una forma de ordenarlo, o sea que, pero ya el Espíritu Santo decía, apartarme a Pablo y el otro que estaba con él. Dios aparta a los siervos. La iglesia solamente reconoce aquello, ese don que se es manifiesto. La persona dice, esta persona fue llamada, ¿pero por qué? Porque Dios. Entonces la gente ve, y la iglesia lo nombra, porque Dios ya, ellos ven, Pablo dice la gracia, ellos reconocieron la gracia que estaba sobre mí, no porque yo fuera más, sino que la gracia que operaba. Entonces los dones no se pasan, y eso lo vamos a ver. El problema con los carismáticos, cuando leen esto, dice, porque deseo verlo para comunicar algún don espiritual. Ahí cuando ven la palabra don espiritual es pneumaticón charisma, o sea, un don espiritual. Sería así. Pero Pablo no está hablando, vamos a decir, que de pasar algún don. ¿Qué está hablando acá? El don espiritual, ahí lo que podría hacer sería querer comunicarle, vamos a decir, quizá algo, una palabra de aliento para fortalecerlo. No se trata de un don, vamos a decir, como hablar en lengua. Esto lo voy a comprobar por las escrituras, porque las escrituras se interpretan a sí mismos. Y yo voy a ir a 1 Corintios 12, versículo 11, pero del 4 al 11. Pero, a ver... 1 Corintios 12, versículo 4 al 11. Ahora hay bien diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y si hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro por fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Fíjese el versículo 11. No estoy hablando que el don que está hablando es este de acá, no estoy diciendo que eso, pero lo que quiero recalcar es el versículo 11 de 1 Corintios 12:11. Fíjese quién le da. ¿Acaso el hombre puede imponer mano? Pablo dice versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Entonces, ¿quién es el que sopla donde quiera? ¿Quién es el que da los dones? ¿Quién es ese llamamiento desde el vientre de mi madre que dice Pablo? ¿Quién es? Es el Espíritu de Dios. El hombre no puede estar pasando la mano, así dones, cosas como la era que veíamos en la época de Hechos. En esa época. No sucede. Eso se encarga de hacer el Espíritu Santo. Una persona, un pastor, no es un pastor porque haya ido a estudiar un seminario. Puede tener mucha teología, pero no es un llamamiento interno, como decían algunos teólogos como Calvino y otros más. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, este don que quizá sería algún conocimiento para que ellos crecieran en las doctrinas de la gracia, en la doctrina cristiana, en algo de eso, para capacitarlo para que crezcan espiritualmente, en ese sentido. Acuérdese que en otro lado Santiago dice que todo don
Perfecto desciende de lo alto. Podríamos hablar mucho en la palabra don o charisma ahí. En las escrituras aparece, vamos a decir, en muchas cosas. O sea, en el Romano puede escribir a Cristo. En Romanos 5, 15 y 16 habla así como el don, uno se manifestó, o sea, por Adán entró el don de Cristo. Yo tendría que ir ahí. Y habla de Cristo. Si vamos a Romanos 5, 15, si me da el tiempo. Romanos 5, versículo... voy a leer Romanos 5, en versículo 15 y 16. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los que... mucho la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Y Pablo habla del don, pero el don se está refiriendo a Cristo. Entonces no podemos decir algún don espiritual en el sentido... te paso el don de hablar en lengua, el don de sanidad. Como una vez me dijeron, yo estaba hablando de la palabra de Dios y la persona estaba reconociendo que estaba hablando de la palabra de Dios, y en un momento dice, ¿le puedo hacer una pregunta, pastor? Sí. ¿Usted tiene la segunda unción? Me lo preguntó después. Digo, no. Dice, no, entonces no puede predicar, usted necesita recibir la segunda unción del Espíritu Santo. ¿En serio? A mí me pasó eso. Y lamentablemente las personas piensan eso. Vos le podés estar predicando el evangelio, exponiéndole lo que quiera. Una persona, yo lo digo de verdaderamente llorando, porque hay muchos enemigos de la cruz, y no me jacto de nada, porque cada vez que hablo de esto me dicen que yo soy un orgulloso y me la sé toda. Pero hay pastores que de verdad apenas saben leer, ni hablar, si vos le hablás de la justificación y otras materias pastorales, teología bíblica, no sé, teología sistemática, Biblia católica, no saben nada. Ahora ellos dicen, oh, Shiva Rabakandra, ya está, ellos tienen la unción. Ya la gente le cree, no importa el sermón que se cree en la mente. Su imaginación es el principio y el final de un sermón. No importa. Entonces, no podemos malinterpretar esto del don, porque el don puede estar hablando de Cristo en las escrituras, o puede hablar también de los dones espirituales que son dados a los miembros del cuerpo para ministrar. O lo que da el Espíritu Santo, pero en la referencia acá creemos que quizá era algún conocimiento. Ahora lo voy a explicar porque la Biblia se interpreta a sí misma con el siguiente versículo. Vamos a ver que es así. Este don espiritual, un neumaticón charisma, que era un regalo del Espíritu Santo, quizás sería por medio del ministerio de Pablo, porque Pablo está hablando del Evangelio en el contexto. Era por medio del Evangelio o ir a instruir a esta iglesia por medio de su enseñanza, para que fueran más instruidos en la verdad doctrinal. Dice así, porque deseo verlo para comunicarlo a algún espiritual a fin de que sean confirmados. Ahí está, unamos la palabra, o sea, la oración, podríamos decir. ¿Don espiritual para qué? Ahí nos dice, ¿para qué? Para que sean confirmados. ¿Qué es eso confirmado entonces, Daniel? Quiere decir fortalecidos ahí. Para que sean fortalecidos, confirmados, eso. A él le quería dar, también dice una palabra ahí, dice a fin de que sea, le quiero comunicar algún don espiritual. Algunas traducciones dice impartir, según la traducción que tenga. Impartir o comunicar. Esa palabra quiere decir en el griego metado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Impartir, comunicar. Si ustedes van a Lucas 3, versículo 11, o metado, compartir, dice así, Lucas 3, versículo 11, respondiendo, Señor Jesucristo, les decía, el que tiene 2 túnicas, comparta ahí, la misma palabra en el griego, impartir, dar, comunicar, comparta el uno con lo que tiene y el que tiene de comer haga lo mismo. En 1 Tesalonicenses 2.8 el apóstol también escribe así, teniendo un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartir, ahí está, no solo el Evangelio, sino también nuestras vidas. Ahí está la palabra, entonces, del don espiritual, impartir, dar, confirmar. Él quería dar o dar a conocer. Yo si viajo o hablo con alguien, una persona, a veces imparto o instruyo en la enseñanza, en lo que Dios me dio, comunico a otras personas. ¿Esas personas qué son?
por medio de este vaso que es Daniel, ¿qué son? Confirmadas, son fortalecidas, porque uno le habla la palabra de Dios. Cuando yo voy por ahí o hablo con alguien, algunos si son cristianos se regocijan, otros ya no ven la hora de irse, porque les molesta la palabra de Dios. Pero entonces, confirmados, eso, fortalecidos, y esa es la idea de que aparece acá, de fortalecerlo, es un don, un regalo, darle, y puede ser que Pablo estaba en el sentido ese, creemos que era eso, lo que estaba hablando. Ahora el versículo 11 dice así: porque deseo verlo para comunicar algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Y el 12 dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Y por esta razón es la que yo creo que habla de eso, y no de un don de esos carismáticos. ¿Por qué? Porque el versículo 12, como yo lo digo hace años, la palabra se interpreta a sí misma, si la leemos todo en su contexto. Versículo 11, si lo leemos, es así: porque deseo verlo para comunicarlo algún don espiritual a fin de que sea confirmado. Esto es para que sean mutuamente confortados por la fe en la que no es común a vosotros. Entonces, esa es la idea, amados. La idea es que confirmado, fortalecido. ¿Por qué? Por medio de la palabra de Dios, para que sean fortalecidos. Pablo lo que quería era fortalecerlos a ellos por medio de la palabra de Dios. Esa es la idea, fortalecerlo por medio de la palabra de Dios o por algún don confortado en la fe. Ahí vemos también un poco de la humildad de Pablo, porque generalmente algunos viajan y dicen: no, ellos se creen que son los que tienen todo. Ninguno se crea mayor que los demás. Pablo muestra la humildad, que dice: yo también voy a hablar. A mí me pasa que cuando hablo con otras personas la palabra de Dios, yo también soy fortalecido. No solamente eso que uno da, sino que uno también, el espíritu se llena. Y en ese sentido Pablo quería, fíjate todas las cosas que quería hacer en un viaje él. No tenía grandes cosas, o ir a divertirse o pasarla bien. Él quería comunicarle un don, ser fortalecido y para ser mutuamente confortado por la fe que no es común a mí y a vosotros. Pero no quiero, hermano, que ignoré que muchas veces me he propuesto a vosotros hasta ahora, que ha sido estorbado por tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Bueno, él decía que no es que no quería ir, es que se le había de alguna forma impedido. Ahora no sabemos, en otras partes dice que le había impedido a Satanás, pero en la misma epístola de Corintios, en 1 Corintios 15:22, no dice que Satanás. Dice de que él no pudo ir, en Romanos 15:22, en la misma epístola, Romanos 15:22, dice que él no pudo ir porque estaba predicando en otros lados, estaba ocupado, estaba hablando del Evangelio. Entonces lo que sucede es eso, que él no es que no quería ir, es que él estaba hablando y se le había abierto puertas. Ahora y apenas pueda yo los voy a visitar, hermano. A veces uno no tiene tiempo, a veces Daniel no me contestaba el mensaje, uno hace esto, no habla, es que no tengo tiempo, uno está en las cosas, cuando tenga tiempo, uno no tiene tiempo de ir así. Entonces Pablo dice: apenas tengo tiempo voy a ir. ¿Pero para qué? Fíjese acá está el segundo punto que quería hablar, es esto: para también entre vosotros algún fruto. Bueno, algún fruto, podríamos expandirnos mucho para hablar qué es el fruto ahí, la palabra algún fruto, pero yo quiero, algunos piensan que un dinerillo que quería recordar, alguna obra de ellos, pero no, lo que quería a él hablar era a ver si podía recoger, vamos a decir, algún fruto en el sentido de, porque él dice como lo he recogido en otras naciones, o sea, la cosecha del Evangelio. Porque ustedes se van a Romanos 16, ahí 5, él la misma epístola se explica a sí misma, dice: saludá también a la iglesia de su casa, saludá a Epeneto, amado mío, quien es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces Pablo estaba hablando de la cosecha espiritual, que no es por medio, o sea, de la carne, sino en el espíritu. En 1 Corintios 3:6-9, que no me da tiempo de hablar, 1 Corintios 3:6-9, habla de que Dios siembra, que Dios riega, nosotros sembramos, nosotros cosechamos. Entonces habla de que el sentido, habla del sentido de ese. En otra tiempo, o sea, tengo tiempo porque se me está acabando el tiempo y ya me tengo que estar apurando. Habla que la mies es mucha, el Señor Jesucristo, que falta que oremos, que hay obreros. Entonces la idea es esa, es de ir a recoger el fruto, pescadores, pescar, en el sentido ese. Y eso es el fruto que habla ahí. Es una pena porque tendría que hablar más sobre este tema, pero el tiempo se me va acabando y no hago tiempo de hablar de esto un poco, ¿no?
pero quizás haga otra grabación para poder hablar un poco mejor.